quería mostrarles precisamente lo que muchos profesores hacemos en clase, muchos profesores que aparentemente somos invisibles a lo que es el Ministerio y a muchas propuestas educativas a nivel gubernamental. La secuencia que estamos viendo, el fotograma, es de La clase, una película francesa, y hay muchas películas relacionadas con la educación. Esa película de La clase, precisamente, dirigida por Jean-Louis Antonou, coincide también con una mucho anterior de Bertrand Tavernier, que es Hoy empieza todo. Y esas dos películas ponen en crisis el modelo educativo francés, que supuestamente apoya todo lo que son las libertades sociales, los recursos públicos, etcétera. La experiencia que yo tengo dentro de la docencia es precisamente una docencia donde en algún momento de mi vida me vi muy agobiado, muy asfixiado e incapaz de atender a grupos de chavales que en pupitres como estos de los 400 golpes de Truffaut me encontraba prácticamente asediado, con una mochila sentimental, con muchos problemas a la espalda, y vi prácticamente que lo que era el trabajo con libros de texto era prácticamente imposible, con lo cual decidí cambiar de metodología y precisamente mi inspiración, que es la semiótica, empecé a trabajar con todo lo que era el tema de la pragmática, teoría de prototipos y todo el mundo relacionado con la imagen. Porque precisamente nos encontramos con un sistema educativo actualmente en España que es una fosilización de la LOCSE, donde los alumnos primero, segundo y tercero de la ESO comienzan sus clases a las 8, acaban a las 2 o a las 3, tienen alrededor de 12 o 13 asignaturas, y es la sensación que muchos adolescentes tienen en el personaje de los 400 golpes. Y también esta sensación de muchas películas japonesas donde prácticamente los alumnos se convierten en unos pandilleros y en otras ocasiones aquellos chavales que desarrollan o tienen una buena conducta ven que es el sistema fracasa ante ellos, precisamente porque estamos hablando de 12 asignaturas al cabo de una semana para unos chavales que en muchos de los casos ni siquiera han alcanzado un grado de alfabetización notable. Y esas son las dificultades precisamente que yo encontré en el aula con muchos de mis alumnos. Y que quería traer precisamente, yo creo que es una película que todos reconocen, El milagro de Anna Sullivan, porque muchas veces nos encontramos con estas situaciones, no de tal gravedad, pero sí a la hora de hacer que los alumnos sientan que sepan escribir por sí mismos y desarrollar un discurso propio. Quizás uno de los principales culpables sean los libros de texto. Las grandes editoriales son las que precisamente están reteniendo el avance de una reforma educativa, porque eso es un negocio. Un libro ahora mismo cuesta alrededor de 30 o 40 euros, multiplicado por 12 asignaturas y por familias, pues ya no les cuento el dinero o la fortuna o el rédito que le pueden sacar económicamente. Lo que precisamente muchos profesores hacemos en el aula es partir de aquellos intereses que normalmente vemos que despiertan interés o motivan al alumno. Pueden ser los dinosaurios, aunque yo soy un profesor de lengua y literatura, pero a partir de los dinosaurios yo puedo hablar de diferentes textos, hablar de los nombres científicos, hablar precisamente de las clasificaciones, de taxonomías que describan los animales, o, por ejemplo, el caso de Batman. No tener a Batman como un referente cultural en el mundo actual prácticamente es un síntoma de incultura. Considero a Batman, Gotham y a Bob Kane y a Alan Moore tan importantes como Garcilaso como Cervantes. Y en el mismo caso de Angelina Jolie, es decir, a través de Angelina Jolie, a través del cine, yo puedo trabajar la entrevista, puedo trabajar el género periodístico, puedo hacer que los alumnos simulen entrevistas, trabajar todo lo que es el discurso textual o todo el discurso creativo a través de lo que son referentes culturales actuales. El compañero estaba diciendo antes precisamente la importancia de la cultura audiovisual en nuestro mundo, pero es que la cultura audiovisual nos permite acceder a lo que es la cultura de la alfabetización o la cultura de la expresión. Pueden ser los coches, trabajar sobre los coches, trabajar sobre los motores, o sea, trabajar sobre enunciados matemáticos que nos hablen sobre el índice de ventas, buscar referentes y preparar tus propios materiales frente a aquellos alumnos problemáticos y a veces no tan problemáticos, pero que te posibilitan resolver determinados problemas en el aula y enriquecerlos a ellos culturalmente y sobre todo buscando la creación del discurso propio, que la asignatura de lengua es precisamente lo que ha eliminado el sistema educativo. Trabajar los espacios urbanos, trabajar el arte del graffiti, trabajar todo lo que es la disposición de artes urbanos y lo que son corrientes estilísticas de ese tipo. Y para mí también otro de los referentes fundamentales en el desarrollo de la creatividad en el aula pues son los directores de cine. Directores de cine que en el caso del guionista Alan Moore no son directores de cine que simplemente piensen en películas, son directores de cine como el caso de Cronenberg que desarrollan su propia teoría filosófica, el mundo de la pesadilla, el mundo del doble, el mundo del otro, el mundo del misterio. El caso de Bior, o el caso, como estaba comentando la compañera, el caso de la moda, no conocer a Alexander McQueen o no conocer precisamente lo que son tendencias de moda y enfocar lo que es el discurso textual, me parece también un gran fallo de nuestra cultura, sobre todo en los niveles que estamos comentando de la ESO. Y sobre todo cuando te encuentras con libros de texto que
la mayor parte de los alumnos siguen por obligación y algunos ni siquiera siguen. Los enseñamos prácticamente a aprobar exámenes. Es el caso también del Gran Dictador, no conocer a Chaplin, no conocer el cine de Chaplin, no conocer la prosémica, lo que es la kinésica, lo que es el lenguaje no verbal de Chaplin, incluso el lenguaje verbal de Chaplin. Y, cómo no, al mismo tiempo hablar de arte. Porque un profesor de lengua, un profesor de matemáticas no puede hablar de arte en algún momento en su clase, parar la clase y entender que la educación no son compartimentos estancos, sino un espacio también motivacional para que los alumnos entiendan y puedan hablar y puedan sentir. Por eso recurría mucho al fotograma del milagro de Anna Sullivan. Y al final, lo que hacemos muchos docentes es trabajar precisamente con Mandelbrot, es decir, con la teoría de los fractales, como un punto del espacio, como un punto de referencia, un punto en tu sensibilidad, te puede llevar a construir un discurso propio que se relacione con muchos elementos. Y es el caso también de David Lynch, y cómo es capaz de trabajar con diferentes formas de entender la percepción, de entender los miedos, entender la sensibilidad, entender la poesía, una poesía visual, una poesía textual, y muchas veces partimos simplemente de la lengua escrita, y la lengua escrita seguramente sea la finalidad. Tenemos que partir muchas veces de un lenguaje mucho más motivacional, aunque claramente, como quería representar en esta diapositiva, quizás la motivación sea la finalidad del aprendizaje. Y simplemente yo quisiera por ahora seguir así trabajando y no despertarme de este sueño. Pero